Hola, ¿cómo andan? Bueno, recién terminé de corregir los prácticos que tenían que entregar. Fíjense que les respondí a cada uno por asignación. En la clase de hoy no me van a ver la cara. Voy a grabarles, les voy a explicar un temita nuevo. Bueno, en realidad es el tema que estábamos viendo, pero vamos a ver de dónde viene la globalización, cuándo surge, por qué, qué pasó antes, cómo se organizaba la producción antes de la globalización. Nosotros hasta ahora estuvimos viendo qué pasa actualmente, cuáles son, o vimos algunas características de la globalización actual. Bueno, pero antes, ¿qué pasó? Y para eso tenemos que remontarnos a principios del siglo XX, o sea, 1900 más o menos. ¿Qué pasó? En 1900 surge lo que se llama División Internacional del Trabajo. Grábense este término porque lo vamos a usar y lo vamos a repetir todo el año. ¿Qué es la División Internacional del Trabajo? Ya lo vimos el año pasado, seguramente algunos se acuerdan, que el trabajo se divide entre los países productores de manufacturas y los países productores de materias primas. O sea, tenemos por un lado los países industrializados, por ejemplo, Gran Bretaña, Estados Unidos, y por otro lado tenemos los países proveedores de materias primas que generalmente coinciden con los países menos desarrollados como los de América Latina, y dentro de ellos nuestro país, Argentina. Bien, entonces, acuérdense, la División Internacional del Trabajo es que tenemos dos tipos de países, los que producen manufacturas o productos industrializados y los que producen materias primas, como por ejemplo las que vienen del sector agropecuario. Bien, surge una nueva forma de organizar la producción industrial. En este contexto que veníamos hablando de la División Internacional del Trabajo, surge una nueva manera de organizar la producción industrial. El año pasado creo que lo vieron con Agustín, si vieron Revolución Industrial, bueno, algo de esto les va a sonar entonces. ¿Qué es? Entonces, ¿qué consecuencias tiene esta nueva manera de organizar la producción industrial? En primer lugar, un aumento de la productividad, es decir, se produce más. Una división interna del trabajo en la fábrica, cada obrero dentro de las fábricas tiene asignada una sola tarea. Regulación rigurosa del tiempo, el tiempo en las fábricas está extremadamente regulado. Se producen bienes estandarizados y el consumo es en masa. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce un solo tipo de producto para toda la población independientemente de la clase social a la que pertenezca esa población. Entonces se producía, por ejemplo, un solo auto para toda la población, un solo modelo de heladera para toda la población y así con todos los bienes industrializados que se les puedan ocurrir. Las consecuencias de este nuevo modelo fueron un aumento de la urbanización. ¿Por qué? Porque el empleo ahora estaba en las fábricas y las fábricas están ubicadas en las ciudades y no en el campo. Entonces, ¿qué pasa? La gente migró del campo a las ciudades. Y esto se da en un contexto de estado de bienestar. Esto también lo vieron el año pasado. El estado de bienestar, ¿se acuerdan que era un estado que estaba presente, que regulaba la economía, que trataba de redistribuir las riquezas? ¿Cómo se llamó todo este nuevo modelo? Fordismo, en honor a su fundador, que fue Henry Ford, que fue también el que crea la marca Ford, y el primer auto que fue el Forte, que acá tienen la línea de producción del Forte, fíjense, y acá un Forte terminado. Entonces, Henry Ford fue el primero en implementar este modelo de producción estandarizada o producción en masa y la línea de producción, donde cada obrero tenía que cumplir una función. Acá les pongo también un fragmento de la película Tiempos Modernos, que es del año 1936, que dirigió Charles Chaplin. Y fíjense, si bien es una parodia, o sea, la película es una comedia, pero podemos ver cómo era esa organización en la fábrica donde cada obrero tenía una tarea asignada. Miren esto. Foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightener. Nuts coming through loose on bench 5. Attention, foreman.
ahí termina. Fíjense que arriba, claro que esto es un modelo de acumulación rígido. ¿Por qué es rígido? Porque se produce todo en el mismo lugar, de la misma manera, con un solo producto, ¿sí? En cambio, vamos a ver más adelante que el modelo que surge y el modelo que acompaña la globalización es un modelo de acumulación flexible, y ahora en un cachito vamos a ver por qué. Pero antes, puse esto para que vean que en América Latina podemos ver este modelo de acumulación rígido a mediados del siglo XX, o sea, más o menos en 1950, y lo vemos reflejado en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que seguro se lo recuerdan del año pasado. ¿Qué era este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o ISI, o MISI? ¿Qué pasaba? Lo que antes comprábamos, le comprábamos a Inglaterra o a los países industrializados, ahora lo tenemos que realizar nosotros. Esto además fue acompañado por varias políticas por parte del Estado para promover la producción industrial. Entonces, a fines de la década del 60 se agota este modelo de Fordismo. ¿Por qué? Por la rigidez que tenían las inversiones en el mismo lugar y por la rigidez en el mercado de trabajo y la producción en masa. Y da lugar, lo que les decía recién, a un modelo de acumulación flexible o post-fordista, que esto es lo que nos interesa y esto es lo que vamos a ver este año en geografía. Todo lo que vamos a ver se da en este contexto de acumulación flexible o post-fordista. Entonces, hay cambios en la forma de producir, hay cambios en el mercado de trabajo y cambios en las pautas de consumo. Entonces, ya no se produce un solo producto en una sola fábrica para toda la población, sino que hay avances en las tecnologías que hacen que pueda haber muchos productos para muchos consumidores. Por ejemplo, vieron con los celulares, no sé, viene el Moto G5, el Moto G5 Plus, el Moto G5 no sé cuánto. Hay un montón de modelos dentro del mismo celular. ¿Por qué? Porque tengo un consumidor para cada tipo de producto. Por eso dice, hay cambios en las pautas de consumo y hay cambios también en las formas de producir. Hay nuevas zonas industriales, o sea, surgen lugares industrializados donde nunca antes se había dado la industrialización. Eso también va acompañado de una deslocalización de la producción. Ahora las fábricas se ubican en los lugares que a las empresas les conviene, según las ventajas que ofrezca cada país. Entonces, por ejemplo, no sé, en México es barata la mano de obra, entonces yo voy a tener actividades que me demanden mucha mano de obra, las voy a ubicar en México. En tal lugar es más barato otro producto, entonces ese producto lo voy a fabricar en el lugar que es más barato. Por eso hablamos de una deslocalización de la producción. No se hace todo el producto en una fábrica en Inglaterra, sino que se va a hacer en distintos lugares según le convenga a la empresa. También se da fragmentación de procesos productivos, aumento del empleo en el sector terciario, y también va acompañado esto y las políticas neoliberales de un aumento del desempleo. En Argentina las políticas neoliberales, como ya sabrán, se dan fuertemente a partir de los 90 con las privatizaciones, la desregulación y achique del Estado, el ingreso de capitales extranjeros. Bueno, con esto terminamos por hoy, fue bastante rápido, así que si tienen alguna duda, me escriben, lo charlamos, hacemos una videollamada si hace falta. Las consignas se las voy a dejar acá también, son 2, tienen que explicar cuáles son los cambios que se dan espacialmente entre un modelo y otro y después analizar una serie de imágenes. Cualquier duda que tengan, como siempre les digo, me escriben. Bueno, les mando un abrazo enorme.